vacíos es Jesucristo. Siéntase gozoso, siéntase realmente bendecido de parte del Señor de que tiene a Jesucristo en su. ¿Cuántos tienen a Jesús dentro de su vida? ¿Está completo en Cristo o no está completo? ¿Necesita algo más que Cristo en su vida? Está completo. Así que siéntese ahora y dígale al que está al lado suyo: en Cristo estamos completos. Dile al que está al lado suyo: en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más, nada más. Hermano, nos puede faltar un trabajo, pero es el que provee es el Señor. No puede faltar la salud, pero el que sana es el Señor. No puede faltar un hogar, pero nuestro hogar es el que está arriba en los cielos. Ahí nuestras moradas están reservadas para cada uno de nosotros. Con su nombre completo será llamado usted y usted dirá: heme aquí, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor. Abajo no tenía nada de lo terrenal, pero aquí lo tengo todo. Estaba completo de Cristo. Esta convicción tiene que estar en nosotros, mis hermanos amados. El mundo hoy trata de distorsionar todo esto y cree que por no tener esto o no tener esto otro no somos bendecidos. Iglesia del Señor, ese es un error falso, algo que ha inventado el diablo para poder hacernos creer de que ahí está la bendición. Nuestra bendición está con Cristo habitando dentro de nosotros. El Espíritu Santo en nosotros haciendo morada. En eso está nuestra bendición. Ahí estamos absolutamente completos, hermanos amados. ¿Cuánto lo creen así? Que Dios bendiga a cada uno de los que ha venido por primera vez en el día de hoy. Y que la palabra del Señor sea la que, por supuesto, logre el impacto en sus vidas para poder encontrar lo que tanto necesitan en su vida. Es Jesucristo, ahí está nuestra respuesta. Él es el camino, Él es la verdad y en Él está la vida. Que Dios les bendiga a cada uno de los que han venido por primera vez. Y por misericordia de ellos, por supuesto, vamos a hacer un repaso. Quiero decir algo así. El domingo pasado pasó algo que no estaba en los planes de nadie, ni en los míos. Solo los planes del Señor. Y si alguien me pregunta: pastor, ¿cuándo vamos a tener un culto como el domingo pasado? No me pregunte, porque no fui yo el que lo organicé. Fue Él. Así que pregúntele a Él. Dígale: Señor, ¿cuándo vamos a tener algo así? Cuando Él diga, porque es de Él la gloria, es para Él la honra, y el Espíritu Santo busca justamente que el Padre se vea agradecido. Pero esto que nos tiene que servir de experiencia a nosotros. La gloria no es para el hombre. El hombre puede hacer milagros, pero él solamente es el instrumento. El que lo hace es el Señor. Por eso el Señor decía: hey, ¿por qué están mirando acá? Miren arriba, si allá yo estoy haciendo los milagros. Por eso llevé a la iglesia a la adoración. Y es por eso que gracias al Señor la iglesia lo entendió y empezamos a adorar, y nos dimos cuenta de que la gloria era toda de Él. Mientras le damos la gloria a Él hacía milagros acá. Hizo muchos milagros acá. Por ende, iglesia del Señor, no se olvide nunca de esto. Cada vez que haya una administración como la del domingo pasado, no mire, no sea espectador, sea protagonista del que lo está haciendo, y el que lo hace es el Señor. Así que alaba a ese Señor y adora a ese Señor. Si usted quiere saber cuándo vamos a tener un culto como este, pregúntele al Señor. La estructura humana está bien, pero por sobre esa está la estructura del Señor. Así que Él hace como Él quiere, cuando Él quiere. Por eso yo decía yo: hermano, si esto se extiende, si hay alguien que tiene que ir, en silencio se retira. Pero aquí la fiesta sigue igual. ¿Ah? Aquí la fiesta sigue igual. Bien. Lo que hemos estado estudiando, estamos estudiando el libro Efesios, vaya Efesios capítulo 6. Y es interesante ver lo que establece el Señor en el capítulo. En el versículo 21 del capítulo 5, desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, hasta el verso 9 del capítulo 6, que es el último que estudiamos, son cosas que aprendimos que son sumamente importantes, hermanos amados. ¿Y por qué son tan importantes? Son sumamente importantes, necesario vivirlos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria, hermanos amados, es donde más el diablo trata de atacarnos. Y es que hay algo que es muy cierto, hermanos amados. Aquí en la iglesia somos todos santos. Aquí en la iglesia todos adoramos y alzamos nuestros brazos
y derramamos nuestras lágrimas y nos abrazamos y somos todos súper espirituales, hermanos. El problema lo tenemos cuando estamos afuera. Es ahí, hermanos amados, es ahí es donde nosotros tenemos que entender que nuestro cristianismo no se vive acá, sino que se vive afuera. Y por eso hemos estudiado muy pausadamente todo lo que hemos visto. El sometimiento, hermanos amados, es uno de ellos. Una persona que es sometida a la autoridad es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Una persona que vive su matrimonio correctamente es una persona llena del Espíritu Santo. Y por eso le decía, aquí podemos ser todos cristianos, todos alabamos al Señor, pero ¿y qué pasa si nuestra esposa dice, en mi casa me grita, me habla fuerte, me habla... Oye, no puede ser. Si yo soy un hombre lleno de Espíritu, yo no puedo aquí, queriendo el pastor la palabra, pero yo en mi casa con mi esposa ser diferente. Y al revés también. ¿Me entiende usted lo que estoy tratando de explicarle? Por eso que fui paso a paso. Porque cada una de estas cosas se viven llenas de Espíritu. Una persona que se somete a la autoridad es una persona llena de Espíritu. Una persona que se somete a su marido y un marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia es una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Una persona que honra la vida de sus padres es una persona llena de Espíritu, aunque el padre haya hecho calamidades cuando niño. Una persona que lo honra es una persona que está llena de Espíritu. Porque si no lo honra, significa que tiene una herida, un daño, una raíz de amargura. Y un cristiano con una raíz de amargura no puede crecer en otro. ¿Amén? Y así también, padres que no educan correctamente a sus hijos, también están cometiendo un error. Un padre lleno del Espíritu Santo es una persona que corrige a su hijo y lo disciplina. Y lo disciplina, por supuesto, en el amor del Señor. Es decir, y esta es una de las cosas que siempre hemos recordado, generalmente somos re buenos para resaltar lo malo, ¿cierto? Pero lo bueno nunca se lo verificamos. Nosotros tenemos que felicitarlo cuando hace lo bien. Bien, te felicito, aunque haya sido algo muy sencillo, no importa. Felicítelo. No le resalte siempre lo malo. Amén. Y el domingo pasado vimos siervos y amos que obedezcan al Señor. Pero ahora lo que viene dice, ahora póngase, iglesia del Señor, póngase la armadura. Porque en estas áreas, el área de la sumisión, en el área del matrimonio, en el área de lo que es la crianza, en lo que es la vida de un padre, en lo que es la vida de un hijo, en el área de que es el trabajo secular, es donde más ataca el enemigo. ¿Cuántos de los que están aquí trabajan? Levánteme la mano, todos los que trabajan. Bájeme la mano. Ahora levánteme la mano todos los que saben su trabajo, que son cristianos. El resto de la CIA. ¿Por qué le digo esto? Porque si en su trabajo sabe que usted es cristiano, quiero decirle algo, el diablo va a hacer hasta lo imposible para hacerlo ver mal. ¿Para qué? Para decir, ¿y este que dice cristiano? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es ahí donde el enemigo más ataca. En estas áreas, en el matrimonio. ¿Por qué cree usted que hay tantos matrimonios que se separan, hermanos? Ahí donde más ataca. ¿Por qué cree usted que hay tantos hijos enojados con sus padres y padres enojados con sus hijos? Porque ahí es donde más ataca el enemigo. ¿Por qué cree usted, hermanos amados, que no rara vez viene un compañero de trabajo a la iglesia? Porque ahí es donde más ataca el enemigo, mis hermanos amados. El domingo pasado vimos el deber de los siervos y el deber también de los trabajadores. Y lo leímos en los versículos del 5, Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. Cuando habla con temor y temor, no está diciendo con miedo, está diciendo con respeto, con reverencia, hermanos amados. No sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, no mostrándose así, mi jefe, estoy trabajando, se fue el jefe y después trabaja. Nosotros no servimos a los humanos. ¿Por qué? Porque el Señor es omnipresente, está en todos lados. ¿Lo sabíamos? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Verso 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como el Señor y no los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos amados, no importa si mi jefe no ve lo responsable que soy, no ve lo eficaz que soy, no ve lo profesional que soy, no se preocupe, hermanos amados. Dios, que es justo y bueno, lo ve, y Él le va a retribuir en su tiempo, hermanos amados. ¿Cuánto lo crees? No olvide lo que dijimos al final de la predicación. Nosotros somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Eso es lo que nosotros somos. Cuando nadie me está mirando, eso que hago yo ahí, eso es lo que realmente soy. Por ende, iglesia del Señor, no olvide, el Señor nos está viendo en todo momento. Seamos cristianos en todo momento. Aunque no haya nadie viéndonos, el ojo de Cristo nos está mirando. ¿Amén? Bien, entonces, en vista a que el diablo es cuando más ataca en estos puntos, esto significa que el diablo nos ha declarado la guerra. Esto es una guerra, mis hermanos amados. ¿Amén? En la cual no hay descanso. Es una batalla, pero es una buena batalla. ¿De dónde saca esto usted, pastor? El libro 2 Timoteo, el capítulo 4, el verso 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que he peleado la buena batalla, que es una buena guerra la que está haciendo. No vaya a pensar, no, es que las guerras no son buenas, las batallas no son. No, esta es una buena batalla. Esta es una buena guerra. Esto es una guerra digna de pelear. Pero el problema es que al menor descuido que nosotros podamos tener, mis hermanos amados, podemos salir gravemente heridos. Iglesia del Señor, esto no es un parque de diversiones. Y cada cosa que nosotros hacemos repercute o para bien o para mal, para nuestro capital, y repercute para bien o para mal para el enemigo. ¿Quién es nuestro capital? Que Dios nos ayude en esto. Y que Dios nos ayude a entender esto que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Hermanos amados, la pregunta es: ¿usted está consciente de esto? ¿Usted está consciente de que está en una guerra, en una batalla? Y es que a veces el cristiano vive como que si Dios y el diablo hicieron un tratado de paz. Eso no es así y no va a ser así nunca. Nunca va a ser así, hermanos. Esto es una batalla, mis hermanos amados. Pero créame que Dios ha provisto de todo lo necesario para poder enfrentar esta batalla. ¿Cuántos lo creen así? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Yo le pregunto, si Dios nos va a capacitar con una armadura para todo el cuerpo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué les hace ver esto? Yo le hago un ejemplo. Si usted está en su casa y anda un mosquito dando vueltas, ¿usted va a sacar un fusil y le va a disparar o no? ¿Qué va a hacer? Un matamosca, algo sencillo. ¿Por qué? Porque el enemigo no es tan difícil, ¿cierto? Pero si usted le dice, ¡ay, aquí está!, y se pone
máscara y oxígeno y todo tema. ¿Por qué? Porque debe haber una plaga, ¿cierto? Es decir, enemigos más duros. Si Dios nos está llevando a ponernos una armadura es porque el enemigo realmente es fuerte. ¿Amén? Pero el que está con nosotros es aún mayor. ¿Es así o no es así, mis hermanos? Yo le pregunto, ¿qué pasaría si hoy en día saliéramos a la calle y viéramos que está lleno de tanques, lleno de gente de la armada y todo lo que tiene que ver? ¿Qué sensación tendría usted? Algo pasó acá. Algo no está bien aquí. Hay algo que no está. Hermanos amados, esta es una guerra y es una guerra contra un enemigo real. Por ende, tome la armadura y póngasela completita. Desde el verso 10 parte la armadura, no desde el verso 13. Y vamos a estudiar la primera parte de la armadura, hermanos amados, que es la más importante, hermanos amados. Si esta no está, no nos sirve de nada el resto. Verso 10. ¿Ya está? 6 y 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Qué es lo primero que podemos ver acá? Que no es con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos se han encontrado batallando con sus propias fuerzas? Hermano, no es con tus fuerzas, es en el poder de sus fuerzas. Por tanto, no pelee más usted por sus propios medios. No se desgaste porque no va a poder hacer nada. Somos débiles. No intente pelear por las suyas. ¿Cuántos se han encontrado peleando por las suyas? Iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, mis hermanos amados. Y ese poder está disponible en la persona de Jesucristo. En su obra y en su persona encontramos la fuente de ese poder. Es decir, que este poder está solo asegurado para los que han entregado su vida a Cristo. Por tanto, no le diga a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, fortalécete en el poder de Cristo. Porque si no está conectado a la fuente, ese poder no es. Y ahí la importancia, hermanos amados, de hablar de Cristo. Y ahí la importancia de hablar del Señor. Hermanos amados, este poder es disponible para los que están en Cristo. Por eso somos bendecidos. Por eso la alabanza decía: en ti estamos completos, en ti estamos suficientes. De ti provienen estas fuerzas. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y estas fuerzas del Todopoderoso no solamente están limitadas a un poder que nos perdona, sino que va mucho más allá. La Biblia dice en el libro de Corintios, específicamente en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se ha preguntado usted, cómo puedo hacer esto, Señor? ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Cómo dejo esto, Señor? ¿Se ha preguntado usted? Solamente lo puede hacer en el poder de sus fuerzas, en el poder de Cristo. ¿Y cómo es este poder? Y lo estudiamos capítulos anteriores, en el libro de Efesios, los primeros capítulos, el capítulo 1, versos del 18 al 21, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Este es el poder, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este es el poder, mis hermanos amados, del cual nosotros podemos fortalecer. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder está a disposición de nosotros los cristianos. Amén. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Así que el llamado de iglesia es a no descuidarnos, pero tampoco a tener miedo, porque están los dos extremos. Un extremo que vive como que si el diablo no existiera, como que si no, sí. Pero hay otro extremo que vive asustado, que vive preocupado, que vive... No, hermanos amados. Fortaleceos en el poder de sus fuerzas, hermanos amados. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Dice este verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Qué más nos dice este versículo? Que no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. La Biblia dice, separado de mí, nada podemos hacer. Hermanos, el apóstol Pedro no podía concebir la posibilidad de algún día negarle. Y Jesús le dice que le iba a negar. Y Pedro le dice, aunque todos te negaren, dice, yo nunca te negaré. Cuando se separó del Señor, dice la Biblia que las horas después juraba con maldición que nunca había tenido una relación con Cristo. ¿Sabe por qué lo negó? Porque se separó de Cristo. Porque se separó de su Salvador. Él con su propia fuerza dijo, Señor, yo nunca te negaré. Y aunque todos te negaren, yo nunca te dejaré. Y a la primera oportunidad que tuvo sin Cristo, ¿qué pasó? Lo negó. Iglesia, no se separe nunca del Señor. No se aparte nunca del Señor, mis hermanos amados. Porque con nuestras propias fuerzas nunca podremos hacer nada. Pero con las de Él tenemos muchas posibilidades. La Biblia, y mismo en el libro de Corintios, el que leí recién, leí el 9, pero el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no solamente reconocer que somos débiles, sino también depender en todo en Él. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Depender de Dios es igual a orar constantemente. Por eso la Biblia dice, orar, iglesia, sin cesar. Por eso cuando comenzamos el día sin orar, mis hermanos amados, es como comenzar sin depender de Dios. Todos los que están aquí, cuando comiencen el día, comienzan la oración. Iglesia, si usted comienza el día sin orar, ¿sabe qué significa eso? Significa no depender de Dios. Cuando usted comienza a trabajar sin orar, ¿sabe qué significa eso? Que no depende de Dios. ¿Y cuántos hemos comenzado a trabajar? Los que trabajan en la oficina, ¿cuántos han encendido el computador sin orar al Señor? Eso es que no depende de Dios. ¿Cuántos se han subido a una locomoción colectiva sin antes decirle, Señor, guiar al chofer? En todo. Eso es depender de Dios en todo. Y aunque sea exagerado, y aunque sea de repente extrañado, pero pastor, ¿cómo? Así es.
Si la Biblia dice separado de mí, nada podemos hacer, nada. Y cuando dice nada, ¿qué significa nada? Nada. Por tanto, todo lo que usted haga, hermanos amados, presénteselo al Señor. Presénteselo al Señor. No comience a hacer nada sin antes dirigirse al Señor. Depende del Señor. Porque peor es aún, peor que no orar, es ignorar las maquinaciones del diablo, mis hermanos amados. He aquí la importancia de todos los tiempos que hay de oración. Los martes que hay de oración, que aquí debería estar lleno. Hay 7, 8, 10 hermanos y no hay más. Cuando aquí debería estar lleno, mis hermanos. Estamos en una guerra, mis hermanos amados. Y escúcheme esto. Y la oración es el transmisor que nos comunica con el cuartel general para recibir consejos tácticos y la ayuda aérea. ¿Quién ha visto películas de guerra? Poquito. ¿Quién ha visto algo así que sea de guerra? ¿Saben que cuando están ahí en tierra y están complicados, qué hacen? Ayuda. ¿Y de dónde viene la ayuda? Aérea. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Si usted no está en constante oración, es porque no necesita ayuda. Yo creo que todos necesitamos ayuda constantemente. ¿Es así o no es así, iglesia del Señor? Que Dios nos ayude, mis hermanos amados. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Hay algo interesante que tiene este versículo 10, que marca el término de una idea y marca el comienzo de una nueva idea. ¿Por qué dice que marca el término de una idea? Porque el comienzo que estudiamos en los Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, 5 y parte del 6, dice las cosas que nosotros tenemos que hacer. Cosas como, iglesia, tenemos que perdonar. Iglesia, tenemos que amar. Esto es lo que estudiamos previo a este versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Iglesia, tenemos que perdonar. Iglesia, tenemos que amar. Iglesia, tenemos que someternos. Iglesia, tenemos que morir a nuestra carne. Yo no puedo decir, Señor, ay, qué difícil perdonar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ay, Señor, qué difícil amar. Iglesia, aquí está la conclusión de todo lo que estudiamos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Sí podemos perdonar, sí podemos amar, sí podemos someternos, sí podemos soportar, sí podemos hacerlo todo esto, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. Podemos sobrellevar todo, podemos tener misericordia, podemos controlar nuestra ira, podemos controlar nuestro griterío, podemos ser más pacientes, podemos no ser tan criticones, podemos no ser tan resentidos, podemos no ser tan egoístas, hermanos amados. ¿Por qué? Porque podemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Hermanos, por eso que la Biblia dice que dentro de todo lo que marca el fruto del Espíritu está el dominio propio, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo controlarme? ¿Por qué yo puedo aguantarme? ¿Por qué yo puedo, antes de reaccionar, puedo decir, no, Señor? Porque lo puedo hacer porque Él me fortalece. Él me fortalece para esos momentos. Porque lo contaba en la escuela dominical, si yo voy manejando y se me gozo alguien y le toca la bocina, ¿qué pasa si esa persona me ve la cara? Y un día entra a la iglesia, ¿con qué cara voy a predicar acá? Iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Por eso hablamos de los matrimonios antes. ¿Cuántas esposas acá nos han dicho, Señor, porque nos lo llevan por unos 6 meses? ¿Cuántos no han querido que se vaya a trabajar a la China? Dicen que me cuesta soportarlo. Iglesia,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí puedes hacerlo. Varones, ay, Señor, que me cuesta amarla. ¿Por qué? Porque de repente quiere una cosa, de repente quiere otra. Iglesia, hombres, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Puedes llegar a amarla todos los días, todos los segundos de tu vida. ¿Cuántos hijos están cansados de que su mamá le diga, haz tu cama? Estoy cansado de que mi mamá me mande todos los días a hacer mi pieza. Hijos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos papás están cansados de corregir, de instruir, de enseñar? Cabrón, qué porfiado. Padres, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos están cansados de su trabajo, de ese compañero que todos los días está buscando la forma de hacerte caer? Oye, hermano, yo tengo un compañero que es como una pulga aquí. Oye, está preocupado, si el pastorcito, el pastor. Oye, hermana, le digo, Señor, ¿te lo llevas tú o te lo mando yo? Oye, hermano, oye, qué complicado. Pero cuando hablamos con un compañero cristiano, decía, el Señor nos prueba con esto. Nos prueba, nos pone a prueba para ver hasta dónde somos pacientes. Hermano, ese compañero que es pero pesado, que está todo el día ahí, ese jefe que es insoportable, ¿cómo lo soporto, Señor? En el poder de mis fuerzas, te dice el Señor. Si no es con tus fuerzas, no son con tus fuerzas, es en el poder de sus fuerzas. ¿Cuántos miran a una hermana que, ¡ay, esta hermana! ¡Ay, que ya no la soporto, la hermana! Que la tengo que ver todo domingo acá. Puedes hacerlo, puedes amarla, puedes abrazarla, porque no es con tus fuerzas, es con el poder de sus fuerzas. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude en todas las áreas de nuestra vida. Ayer conversaba, iba con una tía y hablábamos acerca de los vicios. Y ella me decía, ella que tiene el vicio del cigarro, puede parar. Y le decía, ¿sabe qué? Es que hoy en día existen muchos vicios. El celular es un vicio. ¿Cuántos han salido? ¡Ay, el celular! Aunque vaya como a 200 metros se devuelve a buscar. Y antes el celular no existía, ¿no? Los más niños, no hay internet. Pero ¿cómo no hay internet? No hay wifi. ¡Ay, a qué hora va a llegar! O la televisión, se pierde el control. Oye, pero es capaz de dar vuelta a la casa entera hasta que aparezca el control de la tele. Bueno, esos son vicios. Porque, ¿saben por qué? Porque es algo como que dependemos de eso. Y recién estábamos cantando, Señor, dependo solo de ti. ¿Me explico? Leyendo libros estoy feliz. Ese vicio que tú tienes, hermano, también puedes dejarlo. No con tus fuerzas, en el poder de sus fuerzas. Entonces decía yo, este versículo 10, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, da término a esa parte. Es decir, podemos hacer todo eso. Podemos amar, perdonar, soportarnos, controlarnos, tener misericordia, podemos amar a nuestra esposa, soportar a nuestro esposo, criar a nuestros hijos, disciplinar, podemos soportar a nuestros hijos. Podemos hacerlo, ¿por qué? Porque lo hacemos en el poder de sus fuerzas. ¿Alguien tendrá la idea? Así que nadie puede decir, pastor, yo no puedo. Sí puede, porque si tiene a Cristo en el poder de su fuerza, puede hacerlo. Punto, ¿cierto? Está bien. Pero aquí parte otra cosa. Parte otro tema. Que comienza desde este versículo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y viene la armadura de Dios.
Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar pues, ceñidos vuestros, y todo lo que viene, que vamos a estudiar paso a paso. Pero primero que nada, si yo no creo que es en sus fuerzas, entonces, ¿para qué se va a poner la armadura? Si usted cree que va a seguir batallando, luchando con sus medios, ¿para qué se la va a poner? Iglesia, si tú crees que no estás en una guerra, ¿para qué te la vas a poner? Esto marca un comienzo, hermanos. Por eso le decía, aquí comienza el tiempo de ponerse la armadura de Dios. Tenemos que conectarnos a su fuente de poder para poder entender de que esto es una batalla. Es como el ejemplo que escuchaba, que decía de un hombre que era muy vistoso, siempre gustaba ser visto por la gente. Tenía mucho dinero, se compró un auto, un Cadillac nuevo de 200.000 caballos de fuerza. Y cuando pasaba, toda la gente lo miraba, pero en vez de mirarlo asombrado, miraba como... Porque un auto que era de 200 caballos de fuerza iba avanzando por un caballo remolcado. Un caballito lo remolcaba. ¿Qué pasó ahí? Si tenía 200 caballos de fuerza adentro, ¿quién le faltaba? Bueno, ya lo pusieron con llave el otro, pero el mío todavía es conectarse a la fuente. Iglesia del Señor, si todavía estás peleando con tus fuerzas, tienes que conectarte al poder de Dios. No es con la tuya. Si estás cansado, si estás desgastado, si sientes que ya no tienes fuerza, ¿sabes por qué es? Porque estás peleando con tus fuerzas. Sí, Señor. Y el Señor dice que mi carga es liviana y ligera. Y por último, y con esto termino, porque vamos a pasar a cenar. Este es solo un adelanto, después lo voy a ir a avanzar más. Porque esto marca un comienzo. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los próximos domingos voy a explayar mi manera. Pero quiero que mire al hermano que tiene al lado tuyo. Míralo. Míralo con suma confianza. Y dile, mi lucha no es contigo. Díselo. Mi lucha no es contigo. Si puedes mirar para atrás, al que está atrás tuyo, dile, mi lucha no es contigo. No importa, y mira de atrás tuyo. Mi lucha no es contigo. Y es bueno que no es contigo. ¿Sabe por qué hago esto, hermanos? Porque ¿contra quién es nuestra lucha? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y todo. ¿Usted lo ve con sus ojos? No ve. Por tanto, ¿cómo va a luchar con algo que no ve? Con algo que usted ve, ¿cómo va a luchar con esta cosa? Va a pegar al aire, si no lo ve. Por eso es que nuestras armas son espirituales. Y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar. Pero antes de estudiar vamos a hacer algo. Le invito a ponerse en pie. Si hay alguien aquí que ha estado luchando con sus fuerzas, si hay alguien que todavía tiene una mochila pesada aquí, que carga desde años, porque está tratando de dejar su vicio, está tratando de ser buen esposo, está tratando de ser buen padre, está tratando de ser buen hermano, está tratando de ser un buen compañero de trabajo. Si hay alguien que todavía sigue batallando con eso,
simbólicamente, con sus ojos cerrados, comienza a sacarse. Comienza a sacarse. Y tráigala acá. Tráigala acá, al altar. Y después se devuelve a su casa. El resto de la iglesia es con los ojitos cerrados porque ninguno es espectador, hermanos amados. Porque yo creo que hay alguien que quiera hacerlo, pero hay que me van a ver. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña a tiempo lo que realmente debemos de hacer. Señor, gracias por lo que nos has enseñado durante estos meses. Pero gracias a Dios que podemos hacerlo, porque lo podemos hacer en tus fuerzas, Señor mío. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo amar? Es que iglesia no es con mis fuerzas, es con tus fuerzas. Señor, gracias por lo que hoy se han sacado esa mochila, esa carga pesada, y la han dejado a ti, Señor mío. Porque es tu voluntad, es bajo tu propósito, es bajo tu soberanía, Señor mío. Dios, te agradezco, Señor mío. Te agradezco porque, Señor, es un tiempo nuevo para esta iglesia, Señor mío. Es un tiempo en que la iglesia tiene que poner las manos en la obra, Señor mío. Pero para poder poner las manos en la obra, la iglesia debe de estar sana, limpia y libre para poder servirte, Señor mío. Muchas gracias, Señor mío, por este versículo. ¿Qué sería de nosotros sin este versículo? Por lo cual, iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Gracias. ¿Qué sería de nosotros si este versículo no existiera? ¿Qué sería de nosotros, Señor mío, si tuviéramos que pelear con nuestras fuerzas? Estaríamos como está el mundo hoy, destruido, acabado, y buscando atentar contra su vida porque ven que no tienen salida. Hay una salida y esa salida se llama Jesucristo. Muchas gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanas y mis hermanos que han venido a dejar su casa. Les bendecimos en esta hora. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.